¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un directo más de este espacio que se llama Lo Extraordinario Noctámbulos. Gracias por estar aquí con nosotros en esta emisión, una emisión que esperemos sea de su agrado, el famoso fenómeno de la impregnación. Este fenómeno es muy particular y es la única explicación, creo yo, más razonable que existe de la posible existencia de estas apariciones, sobre todo repetitivas y cíclicas, que son confundidas en su en la mayoría de las veces con fantasmas, con supuestos espíritus que no pudieron pasar al otro lado, ¿no? Un saludo, mi estimado Ángel, dice, tenía algo de rato que no podía estar en directo, pues mi estimado Ángel, por eso estamos haciendo estas emisiones los miércoles muy cercanos a la medianoche de Latinoamérica. Recuerden que en Latinoamérica tiene muchos usos horarios, ahorita a esta hora en Argentina, incluso en Brasil ya se empieza a acercar la medianoche, aquí en México todavía falta una hora y media más, pero tratando de hacer un consenso general. A partir de la medianoche de Latinoamérica vamos a estar prácticamente todos los miércoles con un número de WhatsApp abierto, insisto. Dice mi estimada Azul, ¿a qué te refieres con impregnación? Pues mi estimada Azul, vamos a comenzar con el tema, porque es un tema muy interesante. El fenómeno de las impregnaciones en el ámbito paranormal, porque hay impregnaciones en cuanto a cierto tipo de reacciones químicas en el ámbito de las ciencias químicas, pero en el orden de el fenómeno de las impregnaciones en el ámbito paranormal es una de las teorías más conocidas dentro del estudio de lo sobrenatural, especialmente para tratar de explicar por qué existen ciertos lugares encantados o por qué existen ciertos lugares marcados, sobre todo por tragedias. ¿Qué son las impregnaciones paranormales? Fíjense bien, esto es un artículo que precisamente nosotros estamos utilizando para fundamentar esta idea que para mí es la más plausible. No la idea tradicional de que hay gente que se muere y no puede cruzar al otro lado, como que si los dioses tuvieran un desorden en la creación, como que si a los dioses se les hubiera salido de las manos quién muere y quién no. Recuerden que nosotros, o al menos su servidor, cree en un universo totalmente controlado, en un universo que no deja cabos sueltos. Y el hecho de que ciertos espíritus no puedan pasar no puedan salir de la Matrix o de la Supermatrix y pasar a la siguiente dimensión o a la dimensión de lo etéreo, de lo semi-espiritual, pues eso querría decir que los dioses tienen falta de control sobre aquellos que mueren. Y jamás ha ocurrido eso, amigos. Entonces, ¿por qué la gente ve apariciones? ¿Por qué la gente ve ciertas cosas en lugares donde ocurrieron, sobre todo, eventos traumáticos? Es ahí donde entra esta teoría, ¿no? Las impregnaciones se refieren a un tipo de huella energética o emocional que queda grabada en un lugar, en algún objeto o incluso en el entorno mismo, como si el espacio-tiempo recordara ciertos eventos del pasado y no solamente los recordara, los reprodujera. Fuera una especie de grabación, ya sea en el entorno, ya sea en ese justo momento del espacio-tiempo o sobre todo en las piedras. Por eso esta teoría también se le llama la teoría de la piedra que graba, la teoría de la cinta piedra, también se le conoce así en el argot anglosajón. Dice Azul, creo que hay algunos seres, no es que no quieran, es que no pueden. Eso quiere decir, mi estimada Azul, que sería una situación totalmente injusta para las personas que no tienen el nivel adecuado de espiritualidad. Recuerden que nosotros creemos en la teoría de la Matrix, pero una Matrix gigantesca, una Matrix de estricto control. Hace unas semanas, en una entrevista que le hicieron al escritor JJ Benítez, autor de Caballo de Troya, y que es investigador también de estos temas de los aparecidos, a él le preguntaban, para ti Dios, ¿qué ideología tiene? Y Juanjo, sin dudarlo, contestó, para mí Dios es de derechas. ¿Por qué? Porque los dioses tienen estricto control sobre su creación. Son muy minuciosos, no dejan cabos sueltos. Por lo tanto, pensar que hay gente que se muere y que queda a la deriva es pensar que los dioses dejan cabos sueltos. Y conociendo cómo funciona la Matrix, eso es
imposible que pase. Un saludo, mi estimado Alexander, dice muy buenas noches, saludos, pura vida, pues estamos en la medianoche de Latinoamérica. ¿Hasta cuándo pueden llegar a durar estos directos? Yo sé que apenas vamos comenzando, esta es la cuarta emisión de Lo Extraordinario Noctámbulos, pero yo espero que cuando la gente empiece a hablar, empiece a contarnos sus historias y nosotros nos enganchemos, estos directos lleguen hasta el amanecer. Si es necesario, a las 5 o 6 de la mañana terminamos. Es cuestión de que ustedes se vayan acostumbrando. Dice mi estimada Azul, Monster, no me entendiste. Puse que se quedan porque no quieren pasar. De poder pueden, no todos pueden, pero no quiere decir que queden a la deriva. Iremos andando poco a poco en estos temas. Vamos a hacer muchos directos de esta explicación porque para mí siempre ha sido la más plausible. Ok, el artículo continúa. A menudo se asocia este fenómeno de la impregnación con momentos de gran carga emocional. Fíjense bien, esto está muy relacionado a las supuestas energías que supuestamente los arcontes utilizan como alimento. Yo lo decía en un directo anterior, sobre todo en el canal de Salvador Freixedo. De esas energías no hay constancia, amigos. De esas energías no hay estudios científicos, no hay mediciones, no hay pruebas. Pero si esas energías existieran, en primer lugar no servirían de alimento a estos seres porque estos seres no necesitan comer, son eternos. O sea, nacen, son eternos, pero sí pueden morir. Pero en lo que mueren no necesitan comer. Entonces, estas energías probablemente sí existan. Y en un momento dado, cuando el ser humano está en unas condiciones de muy alto estrés, en lugar de servir de alimento, sirven para impregnar el momento de la muerte traumática de un ser humano. Por eso es que hay ciertos lugares que reproducen dicho momento de manera cíclica, manera de bucle, ¿no? Fíjense bien. Sobre todo con muertes violentas, con alto sufrimiento, con alta desesperación, pero también con eventos felices, aunque esto último es mucho menos común, ¿no? ¿Cuáles son las características principales de esta hipótesis de la impregnación o de esta mal llamada teoría de la impregnación? Primero, en estas impregnaciones, los residuos no tienen una interacción inteligente, es decir, cuando tú ves algo que es la reproducción de un evento impregnado, tú no puedes interactuar con ese algo. No puedes charlar, ese algo no te puede tocar, ese algo no puede alterar aquello que existe alrededor. Solamente se repite como que si se tratara de un holograma cíclico, ¿no? A diferencia de un espíritu consciente o un mal llamado fantasma, las impregnaciones funcionan como una grabación repetitiva. No responden a estímulos ni a las personas presentes. Se repiten como una especie de eco guardado en el tiempo. Me encanta esa descripción. Un eco guardado en el tiempo. O quizás en el espacio, ¿no? Dice mi estimada Azul, Monster, me sorprende, los oscuros no pertenecen a esa frecuencia. Para estar aquí necesitan de energías bajas y que como la pena, el dolor de cabeza, la rabia y el odio. Pues mi estimada Azul, lo que pasa es que esa interpretación de los seres, entre comillas, oscuros, es una interpretación que se daba en el antiguo Egipto. Es una interpretación que se le daba en los tiempos de Jesús. Es una interpretación que se le daba a estos seres en el medievo. La interpretación moderna pone en su justa dimensión a esos seres que no son ni tan poderosos, que no están al nivel de los dioses, que son espíritus caídos y que sobre todo hay que guardárnoslo bien en la cabeza. Se pueden derrotar, se pueden exterminar. Entonces no confundamos eso que se llaman apariciones fantasmales con la interacción de estos seres. Esto tiene otra interpretación, ¿no? En futuros directos iremos ahondando al respecto. Hoy es el tema introductorio, ¿no? Recuerden que estos temas yo regreso cada 4 o 5 directos a los mismos y por lo tanto no tenemos prisa en desarrollarlos. Un saludo, mi estimado José. Dice, cuando uno tiene el poder de asustar, el poder de asustar, ¿no? Es lo que quieres decir, mi estimado José. Una disculpa, no alcanzo a entender ahorita lo que dice. Y correr malas energías o seres malignos, ellos se alimentan de las viejas energías de la gente asustadizas. Pues mi estimado José,
Eso es darle demasiado poder al enemigo. Esta gente no necesita de nuestra energía. Esta gente disfruta de otra forma de nuestro sufrimiento. No es que se alimenten de nuestro sufrimiento, disfrutan ver el sufrimiento. No ocupan comer sufrimiento o energía derivada de. Les gusta verte sufrir. Y por lo tanto, patrocinan mucho sufrimiento, pero no porque necesiten comer, porque son fetichistas. Porque hasta cierto punto son sádicos. Entonces son entidades enfermas. No son entidades que necesiten comer. ¿Por qué? Porque si estas entidades se alimentaran de nuestro sufrimiento, estuviera justificado el sufrimiento. Si estas entidades se alimentaran de la emoción que deriva de la maldad, estuviera justificada la maldad. Por el hecho de formar parte de la cadena alimenticia, entonces no estaría mal lo que hacen. Se están alimentando, tienen todo el derecho. Así como el carnívoro tiene todo el derecho de matar y comerse el herbívoro, porque ambos forman parte de una cadena alimenticia, estos seres tendrían justificación de hacer lo que hacen, y no es así. Estos seres son entidades enfermas, fetichistas, parafílicas. Entiéndanlo así y se van a dar cuenta cómo no tiene nada que ver una cuestión de alimentación. Lamentablemente, la gente del siglo pasado y del siglo antepasado, que empezaron a tener estas ideas de una cadena alimenticia energética, no pudieron dar el siguiente paso en el orden que explica esto como una especie de proyecto de mentes enfermas, ¿no? Dice mi estimado Martín, ¿qué piensas de los déjà vu? ¿Se les puede considerar algo paranormal? ¿Sentir que algún momento del espacio y tiempo ya se estuvo en cierto lugar y experimentar algo similar? Mira, mi estimado Martín, yo la cuestión del déjà vu, a mí antes me pasaba bastante y fue una época de mi adolescencia donde yo vivía altas dosis de estrés. En su momento, la terapeuta a la que yo estuve asistiendo me comentaba que el déjà vu en realidad es un fallo de la percepción de la realidad. O sea, cuando tú llegas a un lugar y tienes un déjà vu, quiere decir que no estás bien posicionado en el aquí y ahora. Y no lo interpretas como tal, crees que son hechos que ya ocurrieron. Te libras de esa situación, aprendes a vivir en el aquí y ahora y se acaban los déjà vus. Entonces, es más una cuestión mental que una cuestión sobrenatural. Ahora, eso no descarta que existan personas que puedan ver el futuro y que luego en algún instante lo puedan recordar. Son dos eventos separados. Muy bien. ¿A qué se refiere, y seguimos leyendo este artículo, a qué se refiere el fenómeno de la impregnación con una repetición de eventos? Bueno, hay testigos que pueden ver o incluso escuchar la misma escena repitiéndose una y otra vez. O a veces la ven una escena pasando por un lugar, pasan muchas veces por ese mismo lugar y no se vuelve a repetir hasta los años, hasta los meses, pero vuelven a ver la misma escena, ¿no? Por ejemplo, pasos en un pasillo particular de una casa, llantos, gritos, apariciones visuales que caminan siempre en la misma dirección, etcétera, etcétera. Y aquí vamos a empezar con los casos. Algunos de ustedes, sobre todo la gente de España, recuerda o ha escuchado hablar del famoso, bueno, del tristemente célebre accidente del campo de los Alfaques. Bueno, vamos a poner un contexto histórico. Este es un excelente caso de impregnación. El 11 de julio de 1978, en España, hubo una explosión de un camión cisterna que iba cargado con propileno y que al ir excediendo límites de velocidad, volcó y explotó toda su carga, dirigiendo una enorme bola de fuego y de muchísimo calor rumbo en dirección a un campamento, a un camping, a un lugar turístico que se llamaba el Camping de los Alfaques. Esto fue en Tarragona, España, ¿no? Donde dicha explosión, dicha bola de fuego, dicha reacción en cadena de alta temperatura, pues dejó más de 200 muertos y centenares de heridos. Es decir, fue un accidente donde hubo muchas muertes y donde hubo mucho sufrimiento. Pues desde entonces, los automovilistas que circulan por la carretera donde ocurrió dicho evento han relatado visiones perturbadoras de familias inmóviles que están vestidas con bañador,
o sea, con traje de baño, con bikini, con short, en la noche, a muy bajas temperaturas. Entonces los camioneros, sobre todo que es la gente que circula en las carreteras ya muy de noche, cuando pasan por el lugar donde ocurrió ese trágico evento, ese trágico accidente que en los programas de lo extraordinario del sábado y del domingo algún día vamos a tocar ese tema porque ha sido una de las tragedias más tristes que han ocurrido en España, sobre todo derivadas de la negligencia y que ha generado muchos hechos paranormales, ¿no? Pues los camioneros que pasan por ahí de repente ven pasar a niños caminando por la carretera, pero vestidos a como era en la época de los años 70. Algunos de ellos con su short de playa prácticamente, con su bañador, dicen en España, ¿no? Su traje de baño. Entonces, de repente un camionero pasa por ahí en diciembre, en enero, cuando afuera en la carretera hacen a lo mejor 2 o 3 grados de temperatura, o sea, mucho frío, y ven esa gente caminando, algunos de ellos incluso carbonizados, algunos de ellos incluso con el rostro desencajado, pues asustados, que parecieran de manera inexplicable caminando a la orilla del camino, principalmente de noche y sobre todo en invierno. Estos fenómenos han sido adoptados coloquialmente como los famosos niños del cubo. ¿Por qué? Porque muchas veces la principal impregnación es la reproducción de unos niños que van cargando unos cubos, de esos que se utilizan en la playa para cargar arena y para hacer castillos de arena. La mayoría de las apariciones que ocurren justamente en la carretera y justo enfrente, en el mismo kilómetro donde explotó esa bola de fuego que mató a tanta gente, pues generalmente se ven niños cargando esos cubos, como que el sufrimiento de esos niños impregnó el lugar, ¿no? Pues bien, este es uno de los casos emblemáticos que puede ejemplificar rápidamente el famoso fenómeno de la impregnación, ¿no? Muy bien. ¿Qué teorías hay al respecto? Número 1, la famosa teoría de la piedra o del medio físico, la piedra que graba, la piedra que recuerda, así se le llama a esta explicación, a esta hipótesis, ¿no? Esta hipótesis propone que ciertos materiales, como la piedra, la madera o ciertos metales, actúan como una especie de grabadora energética que almacena eventos emocionales intensos. Fíjense bien. Para mí esta es la teoría más plausible. Ahorita voy a explicar por qué. Voy a leer los comentarios porque quiero que precisamente no se nos escape ninguno, ¿no? Dice mi estimada Azul, Monster, estas entidades se aprovechan de las personas débiles, te lo aseguro. Un saludo, mi estimado Aquarius MX, gracias por ser un nuevo suscriptor de este espacio completamente en vivo. Bienvenido a la comunidad de lo extraordinario. Gracias por estar aquí con nosotros. Dice, yo te lo aseguro, mi estimada Azul. Me imagino que lo dices porque además de tener contacto con seres extraterrestres, puedes ver este tipo de seres del bajo astral o que vibran bajo, ¿no? Yo te voy a hacer la misma invitación que te he hecho siempre y la recomendación que te he hecho siempre. Pero voy a tener que subir la apuesta porque recuerden que los últimos directos que hicimos de lo extraordinario estuvimos planteando la idea de que ya el video como tal, el video grabado, ya no es prueba de nada. Gracias al uso de la inteligencia artificial para generar videos. Por lo tanto, mi propuesta ahora hacia contigo y hacia los videntes y hacia los contactados tiene que subir de apuesta, ¿no? Entonces yo te voy a invitar, por favor, a que si tú puedes invocar a alguno de esos seres para que los veamos, los conozcamos y sobre todo determinemos cómo derrotarlos, por favor, haz un directo en vivo y preséntalos. Para mí esos seres ni siquiera son fáciles de invocar, sobre todo por personas que manejamos este tipo de temas, y para mí ni siquiera son dignos de temer. Porque estos seres no provocan estos eventos. Estos eventos son representaciones holográficas, por ponerles un nombre, de la impregnación energética que deja un ser a la hora de morir. Sobre todo, o que deja un ser, o que deja incluso un animal a la hora de morir. ¿Qué información científica hay al respecto? Ninguna. Pero no porque no sea plausible, sino porque la ciencia no le ha visto aplicación a esto. Tontamente, porque existe una explicación que pudiera darle sustento a esto y es una explicación que parte de
el manejo de semiconductores electrónicos, de lo cual sé bastante, ¿no? Dice mi estimado Ángel Pulido, de pequeño yo tuve malas experiencias con las apariciones. Dice Eduardo, muy buenas noches, soy de Chile. ¿De qué país es el programa? Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Pacífico Mexicano, cerca de la ciudad de San Blas, Nayarit. Dice mi estimada Azul Monster, estos seres asustan a las personas para bajar más su vibración porque les conviene. Créeme, sé de lo que hablo. Directo en vivo, mi estimada Azul, invocando esos seres para conocerlos. Es lo que yo te recomendaría. Dice mi estimada Elia, el tema es muy interesante, muchísimas gracias. Estamos apenas calentando motores. La mayoría de los dispositivos electrónicos que utilizamos en la actualidad utiliza ese principio. Es decir, graba ciertos elementos a nivel electrónico, o sea, a nivel atómico, al nivel de los electrones, en rocas o materiales minerales altamente purificados, es decir, los famosos semiconductores, o ahora ya en la actualidad, los superconductores. ¿Qué es un semiconductor, un superconductor? Algo así muy rápido. Un mineral que es purificado al máximo y que tiene la capacidad de recordar cuando se le da cierta carga positiva o nula electrónica. Los famosos unos y ceros de la electrónica digital. Cuando nosotros queremos grabar algo en un disco duro sólido, se le impregna unos y ceros digitales a esa roca, a esos elementos de roca. Pues algo muy parecido pasa, pero en materiales que no necesariamente son puros. Hay cierto tipo de materiales, hay cierta combinación de elementos minerales que sin purificar pueden guardar ciertas energías, sobre todo ciertas frecuencias. Lo mismo pasa con la electrónica basada en el cuarzo. La mayoría de los dispositivos que necesitan radiofrecuencia utilizan cristales de cuarzo para poder generar la frecuencia adecuada. De hecho, los relojes que se utilizan en la electrónica para dar sincronía están hechos de materiales pues similares al cuarzo o cuarzo purificado. Es decir, sí hay minerales que pueden grabar y que pueden vibrar, recibir y emitir frecuencias. Pero obviamente todo eso se hace en un grado muy controlado, en un grado de pureza controlado. Se dice, amigos, que los lugares donde se fabrican los semiconductores incluso tienen más limpieza, incluso están más libres de impureza que los quirófanos, donde se hacen operaciones médicas. Pero ¿qué pasaría si existiera cierto tipo de energía o cierto tipo de frecuencias que sean capaces de impregnar ciertos materiales que ni siquiera necesiten ser purificados? Eso la ciencia no lo ha estudiado. No porque no sea plausible, sino porque no reditúa económicamente. El día que un grupo de científicos se ponga a hacer este tipo de pruebas y encuentre las frecuencias, encuentre el tipo de material y sobre todo, el método controlado para impregnar lo que sea, se habrá descubierto una nueva forma de comunicación. Y amigos, muchos de nosotros, ingenieros en telecomunicaciones, nos quedaremos sin trabajo. ¿Por qué? Porque querrá decir que podremos comunicarnos a cualquier parte del mundo, incluso a cualquier parte del sistema solar, o voy más allá, soy todavía más optimista al respecto, a cualquier parte del universo a través de la impregnación, de los enlaces cuánticos, el método de comunicación que más se utiliza a nivel cósmico. Cuando la ciencia se interese por estos temas, haga las pruebas, haga los estudios en laboratorio, en campo, como quieran hacerlo, y encuentren la forma de impregnar todo lo que tenga materia, todo lo que tenga electrónicos, la humanidad habrá encontrado una forma de comunicación infalible que no depende de la velocidad de la luz. Lo que ahora se considera paranormal en el futuro será tecnología. Lo que ahora se considera magia en el futuro será tecnología práctica. Tal y como ahora nos podemos comunicar justo en este momento su servidor con las 90 y tantas personas que están ahorita del otro lado de la pantalla. Esto antes era considerado magia. Ahora es habitual hacer streaming.
¿no? Entonces, ¿por qué soy optimista al respecto de esto? Porque algo tiene que ver con la electrónica. La electrónica funciona así, nada más que en materiales sumamente purificados y en ambientes sumamente controlados, dentro de los encapsulados de los microprocesadores. Si eso se pudiera llevar al ámbito general, se encontraría una forma muy económica, muy efectiva de grabar cosas y de transmitir información a cualquier parte del universo en vivo prácticamente, al instante, sin depender de la velocidad de la luz. Pero hay más explicaciones. Está, por ejemplo, la hipótesis de los campos electromagnéticos residuales. Algunas hipótesis científicas intentan explicar las impregnaciones como residuos de energía electromagnética captada por el ambiente. Esto podría tener cierta explicación si los eventos que ocurrieran fueran solamente de índole electromagnético. Por ejemplo, que de repente cuando tú pases por cierto lugar se distorsione la sintonía de tu radio, ¿no? O cuando vayas hablando con tu teléfono celular y pases a un lado de una pared muy antigua, se corte la señal. De hecho, ocurre en ciertas ocasiones, pero no es porque la pared esté impregnada, sino porque de seguro detrás de esa pared hay una fuente electromagnética. Algún horno de microondas descompuesto, algún transmisor de radio, alguno de estos supresores de llamada que instalan en las cárceles o que instalan los militares para montar un operativo, etcétera, etcétera. Y por último, esta hipótesis, que es una hipótesis más del ámbito paranormal, que se llama la psicocinematografía, es decir, un término utilizado por investigadores paranormales que dice que hay ciertos lugares que pueden guardar una especie de película emocional que reproducen una y otra vez. Se relaciona con las primeras, pero fueron los primeros intentos de tratar de explicar por qué hay lugares donde siempre se repite la misma imagen, donde siempre aparece la misma mujer vestida igual, donde siempre aparecen los niños cargando los cubos del campo de los alfaques. Eso es una teoría muy interesante, una explicación muy interesante. Leo los comentarios. Dice mi estimada, nos está saludando nuestro estimado Martín. Dice, eso sería algo realmente increíble. Pues Martín, hace 200 años, ni siquiera hay que irse tan lejos, ni siquiera hay que contar por miles de años, hace 200 años, este ejercicio que estamos haciendo ustedes y yo, casi a la medianoche de Latinoamérica, lo extraordinario noctámbulo, hubiera sido imposible. O sea, transmitir voz, imagen a la mayor cantidad de personas que sea posible, casi al instante, porque hay un pequeño delay. Cuando yo hablo al micrófono, tarda 5 o 6 segundos en llegar a ustedes. Cuando la cámara me está viendo, tarda 5 o 6 segundos en llegar a ustedes. Pero casi al instante estoy transmitiendo audio y video, pues a la mayoría de las personas que se pueda. Dice mi estimado Diego Garay, ¿y qué opinas sobre el asunto de los muñecos malditos? Mi estimado Diego, vamos a hacer directos también hablando de eso, porque creo que por ahí sí pudiera haber cierta interacción de los seres que se está describiendo en el chat, ¿no? Esos seres que les gusta o que intentan asustar a la gente, que cada vez lo hacen menos, ¿eh? La gente ya prácticamente ya no cree en esas tonterías. Dice mi estimado Martín, claro, alguna antena para desviar ondas telefónicas que se utilizan para escuchar las llamadas, exactamente. Cuando de repente les ocurren este tipo de eventos, utilizando sus electrónicos, siempre piensen en lo más racional. Hay mucha tecnología allá afuera, hay muchas interferencias, hay muchísimas interferencias y obviamente eso puede generar fallos en nuestra tecnología, ¿no? Puse ese ejemplo simplemente para que sepamos que hay muchas posibilidades, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar leyendo este interesante artículo que nos da algunos ejemplos famosos, ¿no? Algunos ejemplos famosos de lo que pudiera ser la teoría de la impregnación, ¿no? Por ejemplo, está el caso de la Torre de Londres, Inglaterra. Es un fenómeno donde ocurren apariciones repetidas de la famosa Ana Bolena, que fue esposa de Enrique VIII y que fue decapitada en 1536. Muchos testigos aseguran haberla visto caminando por los pasillos
de la Torre de Londres sin su cabeza, a menudo en las mismas fechas del año. No responde ni reacciona, solo repite un patrón, es decir, camina, se regresa al mismo lugar y vuelve a caminar, se regresa al mismo lugar y vuelve a caminar, como una especie de película repetida una y otra vez, ¿no? ¿Qué interpretación se le da a eso? Pues se trata de una impregnación emocional provocada al momento de su ejecución y derivada de su sufrimiento, ¿no? Es decir, tanto sufrimiento, tanto dolor deja grabada una película en los elementos de alrededor. Por eso quizás, amigos, como una especie de tradición y no necesariamente una norma de construcción, pues se acostumbra que las constructoras, que aquellos que pretenden generar algo nuevo en un lugar viejo, destruyan todo lo que hay, ¿no? Para meter cimientos nuevos. O sea, tiene una explicación siempre técnica, pero también tiene una explicación y también tiene una finalidad, pues hasta cierto punto, que tiene que ver con usos y costumbres de la construcción. ¿Quieres que un nuevo lugar no tenga impregnaciones? Destruye todo lo que había antes, ¿no? Muchos dicen, es que hay que respetar los monumentos históricos. Los arquitectos y los ingenieros dicen, va todo de nuevo. Sobre todo para garantizar los cimientos, pero sobre todo para romper impregnaciones. La mayoría de las impregnaciones ocurren en lugares pues, que tienen construcciones muy, muy antiguas, ¿no? Otro ejemplo, el caso del castillo de Leap, Irlanda, ¿no? ¿Qué ocurre en ese castillo? Una figura conocida como el Elemental genera muchas escenas de violencia, o se reproducen muchas escenas de violencia frente a varios testigos. O sea, se ven varios sujetos representando escenas violentas, gritos, gente corriendo, pero que no interactúan con los testigos. Algunos visitantes de este castillo reportan una visión de luchas entre hermanos y ejecuciones dentro del castillo, ¿no? ¿Qué interpretación tiene? Pues que son repeticiones energéticas de los crímenes cometidos durante varios siglos en ese lugar, de construcciones tan viejas, ¿no? Otro ejemplo más, el famoso caso del fantasma del paso de Huamahuaca, ¿no? Huamahuaca. Creo que lo leí bien, si no es que tiene que pronunciarse con J la H, porque podría ser Huamahuaca, ¿no? Que es en Argentina, ¿no? ¿Qué implica este fenómeno? Pues los habitantes de esta zona de Argentina dicen que en ciertas noches pueden ver y escuchar batallas de soldados que van marchando o que van luchando entre ellos. A veces muchas de estas grabaciones, estas impregnaciones son solamente auditivas, fíjense, como una especie de podcast que se reproduce una y otra vez, un podcast que quedó grabado en el terreno o en las piedras del lugar donde ocurrió el hecho horrible, ¿no? El detalle de estas apariciones es que nunca interactúan con los testigos y siguen solamente rutas y diálogos específicos. Es decir, uno empieza a escuchar la batalla, uno empieza a escuchar esas voces que reproducen siempre lo mismo y cuando uno les pregunta cosas, esas voces no responden. Están a su lore, están a su rollo, ¿no? ¿Qué interpretación tiene esto? Pues que es energía residual de las guerras de la independencia sudamericana ocurrida en esos lugares. Es decir, amigos, este tipo de casos podría llegar a explicar, de algún día demostrarse que esto existe y se le dé una aplicación práctica, podría llegar a explicar la gran mayoría de los fenómenos que son interpretados como apariciones fantasmales. Por eso es tan importante analizar esta posibilidad y por eso sería tan importante que la ciencia se aboque a estudiar estos casos, porque de seguro hay una gran aplicación técnica al respecto, ¿no? ¿Qué opinan los investigadores, sobre todo el ámbito paranormal de esto, ¿no? La ciencia, como siempre, lo descarta, porque aquello que la ciencia no estudia, ni conoce, ni le interesa, lo descarta. Una conducta totalmente anticientífica. Pero, por ejemplo, Harry Price y Hans Holzer creían que estas apariciones eran una forma de eco energético que quedaba atrapada en el tiempo. O sea, fíjense cómo se han barajado diferentes posibilidades, ¿no? Que esto es un recuerdo del tiempo. Otros afirman, y yo soy, bueno, no es que afirme, yo soy de los que tienen la idea de que esto es una especie de grabación en la roca que tiene un poco que ver con a cómo se graba información en los semiconductores,
pues es una reproducción continua de grabaciones en la roca, ¿no? Y por ejemplo está la teoría, la famosa teoría de Stephen King, el gran escritor de terror, que popularizó la idea de las impregnaciones con su teoría de la piedra para sus cuentos y novelas. En el próximo directo de Lo Extraordinario Noctámbulo vamos a leer algunas de esas historias, donde Stephen King utiliza la famosa teoría de la piedra, que no es de él, pero que le ha sacado mucho provecho, pues para sus grandes historias y sus grandes relatos de terror, ¿no? Que yo creo que todos los que estén en este tipo de directos son apasionados o han leído alguna vez al menos a Stephen King, ¿no? Muy bien, Dice mi estimado Ges Salazar, me encantan este tipo de temas, en especial las teorías conspirativas o de entidades. Mi estimado Ges, de eso se van a tratar precisamente este tipo de directos, que son muy ad hoc, ¿no? Estos temas son muy ad hoc para tocarlos a esta hora, ¿no? La medianoche de Latinoamérica, madrugada de España, da para reflexionar, la noche da para reflexionar, porque es cuando uno empieza ya a descansar, se acaban todos los pájaros que uno trae en la cabeza, empieza uno a reflexionar, a dar el cierre del día, y estos temas son siempre muy interesantes. Obviamente, siempre tratando de encontrar algo de racionalidad, ¿no? Dice mi estimado Ges, es como el rumor de que sacrificaban a los trabajadores de construcciones para que el trabajo final aguante. Bueno, esa era una tradición, la verdad, bastante barbárica que se tenía en los métodos de construcción de antaño, ¿no? Y que hasta cierto punto llegó al menos a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, a muchos lugares de construcciones emblemáticas. O sea, se dice que, por ejemplo, cuando empezaron a construir grandes edificios en la zona de Nueva York, por ejemplo, pues siempre se aprovechaba algún accidente de alguno de los obreros pues, para enterrarlo en los cimientos, ¿no? Y que fuera como a manera de ritual, una forma de garantizar que la obra durara. Cosas que obviamente ya en la actualidad pues están totalmente descartadas. Dudo mucho que alguna constructora permita eso, pero lo que sí se sigue manteniendo como una especie de superstición o de tradición es borra todo lo viejo, destruye todo lo viejo, incluso hasta los cimientos, para que lo nuevo venga totalmente nuevo, para que no haya impregnaciones, ¿no? Dice mi estimada Azul, Monster, yo uso la campana tibetana para romper energías atascadas. Pues hay muchos rituales, ¿no? Hay muchos rituales supuestamente para limpiar estas impregnaciones. Hay rituales musicales o sonoros, como dice mi estimada Azul. Hay rituales que tienen que ver con el agua. Por eso la tradicional costumbre de ir a bendecir la casa usada donde uno va a ir a vivir, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en México todavía sigue la costumbre, fíjense, incluso en pleno siglo XXI, de que la gente compra una casa o va y renta una casa y pues le habla al sacerdote, ¿no? Al sacerdote más cercano a esa casa, ¿no? Y le dice, oiga, padrecito, pues ¿cuánto me cobra por bendecir mi casa, ¿no? Porque pues quién sabe quién vivía aquí antes, ¿no? ¿Qué locuras hacía antes? A lo mejor hubo hasta muertes aquí, ¿no? Entonces, ¿cuánto me cobra por bendecir la casa? Cobran siempre una cierta cantidad, es un ritual pues que la gente considera como positivo y que a lo mejor también ayuda a curar la psique de esas personas, ¿no? Una especie de efecto placebo que dicen, bueno, ya bendicieron la casa está bendita, ya no me debería de pasar nada malo. Pero a lo mejor sí tiene cierto sentido el hecho de que con el agua, con un agua supuestamente cargada de ciertas energías, neutralizar la impregnación, ¿no? Entonces todo tiene un porqué. Dice mi estimado Jess, también en cuevas se puede dar, donde se pueden escuchar susurros de gente del pasado o de entidades que quieren atraparte. Sobre todo de gente del pasado, amigos. Hay lugares emblemáticos. Aquí en México se da mucho ese tipo de relatos, sobre todo sonoros, en lugares prehispánicos. En lugares donde hay precisamente las famosas pirámides, donde se hicieron sacrificios. Entonces, eso posiblemente tuviera que ver con el efecto, un posible efecto de la impregnación. Dice mi estimado Eduardo Camacho que le gusta el directo, muchísimas gracias. Dice, yes, también los objetos antiguos guardan energía de sus antiguos dueños. Por eso a mí me da miedo, curiosidad, comprar en especial espejos o cuadros. Pues siempre se recomienda, amigos, que ese tipo de objetos en la casa, y eso creo que tiene que ver también con el mundillo del Reiki, sean objetos nuevos, ¿no? Sean objetos al menos que no tengan mucha antigüedad, sobre todo pues, para que no traigan una historia detrás. Aunque, insisto, siempre existen rituales
muchos de ellos con dotes mágicos que pueden romper la impregnación o que al menos generan un efecto placebo en la persona que pudiera dudar de que algo esté maldito, ¿no? Muy bien, vamos a seguir leyendo, amigos. Más casos de posibles impregnaciones, ¿no? Vamos a ver, ya vimos el castillo, aquí está. La historia del sanatorio de Waverly Hills, que está en Kentucky, Estados Unidos. La historia es la siguiente. Hay un sanatorio que fue construido en 1910 para pacientes con tuberculosis. Esos lugares, amigos, de finales del siglo antepasado, inicio del siglo pasado, vaya locura que pasaron con todos esos lugares que primero estaban construidos con buenas intenciones y terminaron convirtiéndose en prácticamente sucursales del infierno, ¿no? Se estima que en ese lugar murieron miles de personas, especialmente durante la gran epidemia, ¿no? de inicios de siglo. ¿Qué ocurre ahí? Hay testigos que afirman ver niños corriendo por los pasillos, carritos médicos moviéndose solos y pasos que suenan cada noche a la misma hora. Las sombras humanas siguen siempre la misma ruta, pero obviamente cuando la gente va, pues no hay nada, ¿no? Y los pocos que han visto algo ven siempre la misma cosa. ¿Qué interpretación hay de esto? Estos fenómenos son considerados como residuos energéticos grabados en las paredes de ese lugar durante los años de sufrimiento y muertes masivas. Exacto, amigos. O sea, esta es una de las posibles explicaciones que tiene el hecho de por qué hay tantas apariciones en los hospitales. Porque en los hospitales la gente sufre. Porque en los hospitales la gente muere. ¿Por qué hay tantas apariciones en cárceles? Porque la gente en las cárceles sufre y sufre muchísimo, ¿no? Porque hay tantas impregnaciones en viejas construcciones que a lo mejor antes fueron manicomios, que antes fueron utilizadas a lo mejor como cuarteles militares, porque hay mucho sufrimiento siempre en esos lugares, ¿no? ¿Qué tienen de común estos casos? Que normalmente las manifestaciones, las voces, las apariciones no interactúan con los testigos. Esto es muy importante. Son como películas con las que uno no puede hablar, ¿no? A diferencia de otras. Son repetitivas, como que si fuera una escena grabada en bucle, una especie de TikTok paranormal, ¿no? Termina y vuelve a empezar. Termina y vuelve a empezar. Suelen estar ligadas siempre a eventos y a lugares donde ocurrieron hechos traumáticos y de gran carga emocional. Y muchos suceden en lugares donde hay piedras antiguas o construcciones antiguas. O sea, esto es muy interesante, amigos. Dice mi estimada Azul, Monster. Y no solo sirve el agua, es muy importante la fe. Exactamente. El agua bendita es agua común. El agua bendita es agua común. ¿Dónde reside el poder de esos rituales? En la fe de quien lo ejecuta y en la fe de quien lo presencia y se ve beneficiado. Es un efecto placebo motivado por la fe, ¿no? También depende de la energía que emitas, porque a veces es una batalla con los entes que habitan el lugar o con ese tipo de impregnaciones, ¿no? Dice mi estimado Pedro Sarria, todo eso no existe. Pues mi estimado Pedro, eso se decía hace muchos años de muchas cosas. Antes se decía que la ciudad de Troya no existía. Tuvo que llegar a alguien que fuera rompedor de esquemas para descubrirla. Sí pasa, ¿no? Dice mi estimada Azul, una vez visité una iglesia que quedaba cerca del Palacio de Gobierno. Yo no soportaba el olor, la gente común no lo sentía. Al investigar resultó que hace muchos años fue un leprosario, por eso olía a carne podrida. Pues mi estimada Azul, aquí es donde entra precisamente la cuestión de los dones, ¿no? Hay gente que pasa siempre por un mismo lugar impregnado y jamás ve ni escucha nada. Y hay gente que todos los días que pasa por ese lugar impregnado puede descifrar esas impregnaciones. Es decir, es un fenómeno que por eso es tan escurridizo y por eso requiere de una gran inversión en investigación. Porque detectando cuál es el factor que impregna y cuál es el factor que reproduce la impregnación, se entenderá entonces cómo grabar cosas en cualquier cosa, cómo grabar eventos en cualquier cosa. Y aquí es donde entra también mucho lo que es la famosa teoría del cronovisor, del cual hablaremos en próximos directos, ¿no? Sobre todo en los extraordinarios de fin de semana. El cronovisor así funcionaba. El cronovisor decía, todo queda grabado
todos los hechos que ocurren en un lugar quedan grabados en los objetos, en el aire, en el ambiente, en el ecosistema, en la biosfera que lo rodea. El cronovisor leía esos eventos. Al final resultó que era simplemente una historia, una especie de cuento para niños generado en el Vaticano a lo mejor, o generados por una mente muy imaginativa. Pero ese fundamento tenía cronovisor. Dice mi estimado Eduardo Camacho, ¿se podrá impregnar la figura de una persona viva que diga, hola, soy yo, es mi imprimación? Pues amigos, es que haciendo pruebas y encontrando el método se podría. Claro que sí. Y a lo mejor encontrar, sobre todo yo creo que lo más innovador y en lo que más debería enfocarse una investigación respecto a este tema sería en cómo reproducir. Porque a lo mejor no encontramos el método de cómo impregnar, pero sí cómo reproducir. Y así podríamos ver hechos históricos ocurridos en el lugar donde cada uno de nosotros esté, en tiempos inmemoriales. Podría ir uno, por ejemplo, a la cima del monte del Gólgota y sintonizando el tiempo y el momento preciso, ver a lo mejor la crucifixión de Jesús. O podría ir uno, por ejemplo, a Hiroshima, que por cierto, en esta semana se está cumpliendo los 80 años de las detonaciones de las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Podría ir uno al lugar donde explotó la bomba y sintonizar ese método de reproducción y ver la impregnación del hecho que ocurrió en ese momento. Si todo hecho, sobre todo de alta energía, impregna el ambiente, lo más importante e interesante sería poder reproducir las impregnaciones. El día que la ciencia logre eso, amigos, la historia se convertirá en la primera rama de las ciencias sociales que se transformaría en algo exacto. Porque recuerden que existen 2 tipos de ciencias: las ciencias exactas, como la física, la química, la matemática, etc., y las ciencias inexactas, como es las ciencias sociales. Pudiendo reproducir impregnaciones, la historia se convertiría en una ciencia exacta. ¿Por qué? Porque la gente diría, a ver, ¿quieres saber qué pasó exactamente en este lugar en la época de la Revolución Francesa? Ok, vamos a reproducir la impregnación, aquí está. Estos son los hechos exactamente históricos, incluso reproducidos por la impregnación que dejaron. ¿Ven por qué sería tan interesante que se descubriera esto a través de la ciencia? ¿Pero qué hace la ciencia? ¿No me deja dinero? No me interesa. Y es muy triste, ¿no? Dice mi estimado G. Salazar. Entiendo también porque no se menciona en los psicólogos, ¿no? Una vez visité un consultorio de un terapeuta y se sentía una vibra como de melancolía o tristeza que se transmitía. Lo bueno es que solamente fui de paso. En efecto, amigos, ¿quién no ha tenido esa sensación? ¿Quién no ha escuchado cosas raras? ¿Y quién no ha visto cosas raras en un hospital? Dice mi estimado Jess, es normal que algunas entidades sombras se asomen y se hagan visibles sin dañarme o darme algún mensaje. Sé que son entidades de este tipo porque ya ni se esconden bien. Mi estimado Jess, primero, la recomendación que yo siempre hago, y siempre lo voy a hacer con mucho respeto, amigos. Si tú estás viendo cosas que intuyes no existen, lo primero que voy a hacer y que voy a recomendarte es que por favor vayas con los médicos de la mente, con algún psicólogo de tu confianza, con algún psiquiatra. Bueno, primero con un psicólogo, él te llevará a un psiquiatra. No porque considere que estás loco, sino para que descartes la posibilidad de que tengas algún problema de estrés, algún problema que raye en la esquizofrenia. Si después de eso sigues viendo cosas, si a pesar de que te están medicando sigues viendo cosas, entonces ahí sí vas a estar en un problemita que tiene otro tipo de solución. En muchos directos hemos hablado al respecto, que siempre hay que asegurarse de que la mente esté bien, ¿no? Dice mi estimada Azul, pienso que uno no debe interactuar con las sombras, es muy diferente con los seres de luz, ni con unos ni con otros, Azul. Entes que no pertenezcan a esta realidad, hay que ignorarlos. Y sobre todo, apagar la posibilidad de poder verlos y escucharlos. Esa gente saben bien que no pertenecen a esta realidad y por eso rompen esa regla. Con todo el respeto del mundo, mi estimado Jess. Dice mi estimado Jess, tu canal es muy interesante, ya me suscribí desde hace tiempo y sé que tu canal crecerá. Das mucha información y más información que otros canales. Hacemos el esfuerzo, sobre todo la intención, amigos, es entretenernos, es pasarla chévere, pero también aprender. ¿Quién es el que más aprende de esto? Su servidor, amigos. Yo soy el que más aprende de esto, ¿no? Por eso me apasionan tanto estos temas.
Pues vamos a leer una segunda parte de este artículo que se llama La teoría de la cinta de piedra. Así es como normalmente se le llama al fenómeno de la impregnación en el mundo anglosajón, y sobre todo es un término que acunó, y creo que está muy bien traído, el gran escritor Stephen King. La teoría de la cinta de piedra propone que los fantasmas y las apariciones en realidad son fenómenos análogos a una grabación que se reproduce aleatoriamente. Es decir, que ciertas impresiones mentales durante eventos emocionales traumáticos pueden proyectarse en forma de energía y grabarse en las piedras, en la madera o en algún otro elemento, ¿no? Y luego pueden reproducirse bajo ciertas condiciones. Creo yo que si esto se va a empezar a estudiar científicamente, el primer paso es aprender a reproducir y luego aprender a grabar, ¿no? Este concepto, que se resume en la idea de que ciertos objetos son capaces de almacenar rastros de pensamiento o emociones humanas, es bastante temprana en la historia, o sea, es muy viejo esta idea, ¿no? Y comenzó con precisamente la investigación paranormal. De hecho, ya en el siglo XIX, algunos investigadores pensaban que los fantasmas no eran espíritus de los difuntos, sino grabaciones no interactivas similares a una película. Súper interesante, ¿no? Por ejemplo, en 1837, Charles Babbage publicó un trabajo donde especula que las palabras habladas siempre dejan impresiones permanentes en el ambiente y que luego pueden reproducirse en determinadas circunstancias. Es decir, como de esto no hay constancia y como nunca se han hecho pruebas, sobre todo minuciosas, controladas en laboratorio, esto siempre es aleatorio, ¿no? Por eso es que de repente cuando alguien pasa por un lugar impregnado, no puede ver las cosas ni escucharlas. Un saludo, mi estimado Mr. Satán, gracias por estar aquí con nosotros, trayendo el lore de Dragon Ball Z aquí al canal, amigos. Muchísimas gracias. Entonces, esto es muy interesante. No cualquiera, ni en cualquier momento, puede reproducir una impregnación. Esa persona que puede reproducir o ver o escuchar una impregnación normalmente debe tener ciertas cualidades, o bien debe de haber ciertas condiciones ambientales para dicha reproducción, ¿no? La teoría de la cinta de piedra está relacionada con el concepto de las famosas ánimas loci, o memoria de los lugares. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de que todo tiene una memoria? De que cualquier cosa en cualquier lugar guarda una memoria. Pues de ahí surgió la teoría de la impregnación, ¿no? La cual consideraba una explicación para las apariciones fantasmales aparentemente relacionadas con ciertos lugares. Según este concepto, ciertos espacios interiores y materiales son capaces de almacenar registros de eventos pasados que luego pueden ser reproducidos. El fundamento del cronovisor. Insisto, la idea del cronovisor era muy buena, pero en realidad era una historia de fantasía, ¿no? Esta idea de que los pensamientos, las palabras, pueden ser irradiados en una situación emocional extrema y que eso puede llegar a grabar de algún modo ciertos objetos, parece una afirmación irracional. Después de todo, no conocemos ningún mecanismo que pueda registrar información en una piedra. Fíjense bien, aquí hay un error en el artículo. Claro que sí existe un mecanismo que puede grabar información en un mineral, en algo que en su momento fue una piedra. En eso está fundamentada precisamente el uso de las memorias en semiconductores. Las memorias, las famosas memorias RAM, las famosas memorias EPROM, son piedras altamente purificadas donde se graba información de ceros y unos, es decir, impregnación electrónica. Si eso se puede hacer al nivel macro y sin necesidad de purificar nada, estaremos encontrando que prácticamente cualquier cosa que haya a nuestro alrededor podría convertirse en un disco duro de a lo mejor terabytes. A lo mejor esta taza, amigos, donde yo estoy guardando aquí y donde estoy bebiendo mi café colombiano, bueno, que en este caso no sé si sea colombiano, veracruzano o quién sabe de qué lugar, cualquier cosa, cualquier taza, cualquier objeto puede grabar información si se encuentra el método. Por eso, estudiar la impregnación es sumamente importante, ¿no? Muy bien. Entonces, sí existe un vestigio en la tecnología actual de que es posible guardar información en rocas. A esas rocas se les llama semiconductores. Son rocas altamente purificadas, insisto, ¿no?
Muy bien. Sin embargo, la investigación paranormal suele recurrir a menudo a la teoría de la cinta de piedra para tratar de explicar muchos fenómenos paranormales. Y yo creo que no están tan alejados de lo que puede ser en algún momento dado un fenómeno que luego sea algo de tecnología práctica, ¿no? Sino, esto sirve para poder explicar esas imágenes, esos sonidos y esas apariciones que de repente ocurren, pero que no interactúan directamente con las personas, sino que simplemente parecen activarse y reproducirse literalmente como una grabación. Pues amigos, esta es una muy, muy interesante teoría. Vamos a ver las conclusiones ya para empezar a terminar el directo. Esta teoría de la cinta de piedra propone que estos supuestos residuos de experiencias pasadas son algo así como una forma de telepatía diferida, ya que el impulso que almacena de alguna manera desconocida, obviamente, cuando una persona sufre, emite un impulso telepático que queda grabado en un objeto, en una piedra, y que años después o siglos después puede ser reproducido también a manera de telepatía. Por eso no todas las personas suelen ver la misma impregnación, o hay personas que nunca pueden ver una impregnación, ¿no? Por eso lo decía Azul en el chat, ella tiene de repente ciertas capacidades sensoriales especiales, ella puede ver muchas impregnaciones, cuando a lo mejor la gente alrededor no puede ver ninguna, ¿no? Según esta especulación, aquellas personas con un campo enérgico bajo pueden activar y percibir las huellas almacenadas en un lugar o un objeto con emociones bajas, mientras que aquellas personas que tienen o que vibran alto, por ponerlo algo así, pueden ver impregnaciones con vibraciones altas. Es decir, hay que sintonizarse, hay que tener la capacidad de sintonizarse al nivel de la impregnación para poder verla y reproducirla. Pues una muy, muy interesante hipótesis. Esto a mí me calza más que la idea de que existan personas que se mueran y se queden atrapadas para siempre en este lugar. Eso sería demeritar el poder de los dioses. Por lo tanto, yo voy más a que lo que confundimos con fantasmas en realidad son hologramas, son películas que se repiten una y otra y otra y otra vez hasta que el objeto que almacena dicha impregnación es destruido o es, entre comillas, neutralizado o purificado. Es una teoría, es más, es una hipótesis que ni siquiera puede ser considerada como teoría, pero que si la ciencia se aboca a eso, encontrará aplicaciones maravillosas, amigos, ya que la ciencia se interese por estos temas, ¿no? Dice mi estimado Confidencial. Anda a dormir mejor, hombre. Anda a dormir, tío. Pues mi estimado Confidencial, hay siempre tiempo para todo. Hay siempre tiempo para todo. Dice Azul, los humanos tenemos 5 sentidos físicos y 12 sentidos espirituales. Los espirituales se abren conforme vamos despertando. La premonición, la clarividencia, la telequinesis, la bilocación, la apertura del ojo espiritual, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso es parte de lo que es la mística del ámbito espiritual de la humanidad, ¿no? Conozco gente que fue diagnosticada de esquizofrenia y no era eso, era tener los sentidos abiertos. Miren, amigos, el detalle ¿cuál es? Azul. Y es que tú desde tu posición de persona que tiene un don, a lo mejor tú no llegas a entender eso porque has hecho buen uso de tu don y la verdad eres privilegiada al respecto y de eso nadie tiene la culpa, ¿no? O sea, tú recibiste el don y lo utilizas bien y lo utilizas a tu favor. Pero hay gente que estas cosas no las puede manejar. Por eso es preferible que le diagnostiquen una esquizofrenia y que lo mediquen a que pretenda controlar estas cosas sin tener el don. ¿Sí me doy a entender? O sea, hay gente que llega a reproducir estas cosas o a contactar con ciertas entidades sin tener el bagaje cultural para poder hacerlo, sin tener en su ADN la capacidad de soportar eso. Por lo tanto, mejor que lo consideren esquizofrénico y que lo mediquen para que deje de contactar con esas cosas, a que se meten problemas y luego sea poseso. Por eso siempre mi recomendación va a ser, vayan con el médico de la mente. Siempre la primera opción va a ser esa, amigos. Siempre. Dice mi estimado Paquito, yo hace muchos años fui a un panteón con unos amigos en la noche. No pasó nada sobrenatural, pero eso sí, es muy incómodo. Hay mucha sugestión, definitivamente, amigos. El poder de la mente nos puede llevar
a interpretar muchas cosas, ¿no? Mucho de esto de la impregnación, obviamente la principal explicación, la más razonable es, pues de que la gente ve cosas donde no las hay. La gente se asusta con cosas que realmente no existen. Pero amigos, hay casos muy emblemáticos, ¿no? Por eso quise mencionar el famoso caso de los famosos testimonios, porque solamente hay eso, ¿no? No hay videos, no hay fotos de los niños del cubo del campo de los Alfaques, ¿no? De ese terrible accidente donde murió tanta gente, donde murieron tantos niños, que de repente su impregnación se reproduce varias veces y la gente lo suele ver en esas mismas condiciones en las que murieron, ¿no? Vestidos con traje de baño y cargando unos cubitos con los que ellos pretendían hacer castillos de arena y que en realidad, pues justo en el momento en que estaban jugando, llegó una gran explosión elevando altas temperaturas. Creo que llegaron a 1000 grados centígrados. A ver, dejen checo eso bien, para no decir tampoco estupideces, pero creo que a esas temperaturas se llegaron, ¿no? ¿A cuántos grados centígrados llegó la explosión del camping Alfaques? Fíjense bien, fue una tragedia tremenda, ¿eh? Una tragedia tremenda. La explosión del camping de los Alfaques no alcanzó temperaturas extremadamente altas, como las asociadas a explosiones nucleares o similares. En cambio, la tragedia se debió a la combustión rápida y masiva de propileno, un gas inflamable. A ver, pero ¿cuántos grados? ¿Cuántos grados? Es lo que quiero saber. Pues en realidad no, fue más que nada la onda expansiva, ¿no? No hay información precisa sobre la temperatura. Pues bueno, aquí hay un artículo de Wikipedia que la máxima temperatura de esa explosión pudo llegar a 2000 grados. O sea, pues como chingado, ¿a qué se le puede llamar eso? Pues claro que fueron temperaturas increíbles, ¿no? Terrible, amigos, terrible. Algún día tendremos que hacer un directo de eso. Lástima que solamente va a tener que ser narrado porque las imágenes son horribles. ¿Cómo no iba a haber una impregnación ahí? ¿Cómo no iba a quedar ese lugar marcado, no? Entonces, el día que la ciencia llegue a este tipo a determinar por qué pasan estas cosas, o a descartarlas también, pues sería maravilloso. Fíjense. Esta teoría de la cinta de piedra o de la impregnación en las cosas es una hipótesis que trata de explicar la naturaleza de las apariciones que, por ejemplo, ocurren claramente asociadas a una ubicación. Las famosas leyendas de la niña o de la mujer de la curva, por ejemplo, ¿no? La física Eleanor Sidwick sugirió en 1888 que debería de haber algo en la propia construcción de las cosas para explicar las experiencias sobrenaturales relatadas por innumerables testigos, e insistió sobre la noción de la supervivencia de una imagen generada por la mente de una persona que podía ser perceptible más tarde por otras mentes sensibles que puedan reproducir lo impregnado, ¿no? Exactamente. El problema central con la teoría de la cinta de piedra es la ligereza en las explicaciones de los mecanismos para el registro y la reproducción de estas huellas psíquicas. Claro, porque no se ha hecho un estudio científico serio al respecto. Esto, amigos, se puede refutar o se puede reproducir en un laboratorio con elementos totalmente controlados, ¿no? ¿Por qué no se mete la ciencia en esto? Pues porque nadie patrocina los estudios y porque esto todavía no se entiende que sea algo que genere dinero, ¿no? Que es a lo que se dedican prácticamente los científicos de la actualidad. Amigos, leo los últimos 2 comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y dice Sweet Love. Amigo extraordinario, una pregunta. ¿El ser humano puede ver el espectro en la realidad? O sea, fantasmas. Pues, según esta explicación, que insisto, no está demostrada científicamente, sí, ciertos seres humanos en ciertas condiciones pueden ver esas impregnaciones, pero esas impregnaciones no son fantasmas, son grabaciones dejadas por emociones humanas del pasado. Una especie de película grabada en las piedras, ¿no? Y por último dice Eduardo Camacho, Monster, hay impregnaciones que sí llegan a lastimar a las personas cuando diseñan que la mala, por ejemplo, cuando están diseñadas así. Mi estimado Eduardo, el fenómeno de la impregnación, si se fijan, es siempre muy específico. Apariciones no interactivas.
Entonces muchos dirán, Monster, ¿y qué pasa con aquellas apariciones que sí son interactivas? Que llegan incluso a hacerle daño, como dice mi estimado Eduardo, hacerle daño al testigo, o que platican con él, o que arrojan cosas. Eso pudiera tener otra explicación, y de eso vamos a hablar en futuros directos aquí precisamente en Lo Extraordinario. ¿Qué tal les pareció este formato, amigos? Este es un formato que tiende a hacernos reflexionar de estas cosas, no para generar miedo, ¿eh? Jamás va a ser la intención de este espacio generar miedo, porque eso es apostarle a algo muy irracional. No, aquí vamos a reflexionar. Aquí vamos a tratar de encontrarle una explicación cada uno de nosotros con respecto al bagaje cultural que tenemos, ¿no? Alguna explicación debe haber de estas cosas. No tenemos nosotros un laboratorio ni un equipo de científicos que puedan estudiar esto, pero tenemos un elemento que es nuestra mente, que puede darle algo de racionalidad a todo esto que en la actualidad se considera como paranormal, mágico o fantasioso. Muchísimas gracias, amigos, espero que les guste este formato y nos vemos en el próximo Extraordinario Noctámbulos, este próximo miércoles, más o menos a las 12 o cercano a las 12 de la noche de Latinoamérica. Recuerden que hay muchos horarios en Latinoamérica, así es que a veces podrá ser un poquito más tarde, un poquito más temprano, pero siempre acercándonos a la medianoche de cualquiera de nuestros países. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros y hasta la próxima. Gracias. Cuentan que en noches de luna llena la triste llorona empieza a gritar. Busca a sus hijos entre las sombras, su pena no tiene final. En Chihuahua dentro un escaparate, un maniquí te suele mirar. La Pascualita y su gran misterio, ¿será que puede respirar? Leyendas son las leyendas